de disminuirlas y de considerarlas que no son sujetas de derecho. Toda esa forma, por ser mujeres, como nos decía que era Angélica, todas esas formas son formas de violencia, ¿sí? Seguimos. Y por supuesto, ahí tenemos la violencia, las formas que adopta: violencia doméstica, violencia familiar o intrafamiliar. En realidad, estas conceptualizaciones, hay todo un debate en relación a estos temas. Eso de que la violencia doméstica solo se define, vamos a decir, por las relaciones familiares, y por esto peleamos. ¿Se acuerdan cuando la ley 1600 peleamos por esta definición? ¿Por qué? Porque eso iba a dar posibilidad a que viva o no viva dentro, el agresor pudiera ser, ¿verdad?, considerado. Porque lo otro, familiar o intrafamiliar, en el contexto de las relaciones familiares, esta segunda conceptualización es la que se expresa en el Código Penal y dice que tiene que necesariamente ser conviviente, por ejemplo, ¿verdad?, para que sea un agresor, ¿sí?, para que se configure la figura de un agresor. Seguimos. Y esto, la verdad que yo quería decir que hice un mix de esta presentación. Me tocó trabajar con las CONAMURI y la Coordinadora de Mujeres Rurales Indígenas, y decía yo, ¿verdad?, ¿cómo trabajar violencia contra la mujer con mujeres rurales e indígenas? Y realmente es muy interesante, y creo que vale para esta reflexión en base a lo que ayer María Liz nos decía. Hay un cruce muy, pero muy marcado del patriarcado con el capitalismo, y empezamos a ver nuevas formas de expresión de violencia contra las mujeres, nuevas viejas, o sea, exacto, visibilizadas, ¿verdad? La mercantilización de los cuerpos, ¿verdad?, de las mujeres, todo el tema de la trata de mujeres, la migración feminizada, y en fin, tantas formas de violencia contra las mujeres, como por ejemplo, qué sé yo, el tema de la belleza, como nos decía Alda Facio, ¿verdad?, el prototipo de mujer, la Barbie, ¿verdad?, o los requisitos de empleo que dice, ¿verdad?, buena presencia, lo que hablaba Teresa, claro, lo que hablaba Teresa ayer, ¿verdad?, de la edad, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente dentro de este sistema neoliberal, realmente se expresan nuevas formas de violencia contra la mujer, ¿sí? Seguimos. Y en ese sentido, esta mañana me decía acá Mecheca, no es lo mismo, ¿verdad? Justo creo que viene no es lo mismo ser una persona de, qué sé yo, clase media, no sé qué cosa, y cómo entendemos el fenómeno de la violencia de género cuando miramos de cómo eso cruza, ¿verdad?, la violencia estructural, efectivamente, y cómo eso afecta a las más pobres de las pobres. Ahora, esto, a lo mejor ustedes me dirán, pero la violencia contra la mujer no es que solo en las clases populares, y es cierto, este es un fenómeno que cruza todos los estratos sociales. Por eso es una violencia basada en el género, ¿sí? Pero tenemos que ser capaces de poder hacer ese cruce, de cómo cuando se superpone. Es cierto, una mujer de clase media que es golpeada, a veces no tiene, igual a veces no tiene dinero porque tiene la tarjeta de crédito a través del cual es manejada, ¿verdad? ¿Cómo que le llaman? No es el titular, el otro. El adjunto, no sé qué, ¿verdad? O sea, hay otras formas de cómo opera, o por ahí, ¿verdad?, por su estatus, por qué sé yo, no hace la denuncia. Esta idea de que, ¿será que hay más violencia entre sectores pobres o sectores ricos? Y yo diría que no es fácil ni siquiera responder a eso. Primero porque no hay registros, y segundo porque en realidad la pregunta es, ¿las clases sociales medias altas hacen denuncias en la misma proporción que las de sectores populares? ¿Qué está en juego allí? ¿Sí? Entonces, evidentemente, formas de violencia contra la mujer, y allí yo diría, por supuesto, y voy a mencionar esto, en todo el caso Lugo entra en la última como estructura institucional, ¿verdad?, porque la violencia eclesial, ¿verdad?, exacto, así mismo, exacto. Seguimos. Esto ni siquiera hace falta reflexionar mucho, pero siempre es importante tomar en consideración socialmente, y es más, los agentes estatales que intervienen en los temas de violencia dicen, ¿por qué lo que las mujeres dejan que les peguen? ¿Verdad? Y en realidad ahí da menos mal, ¿verdad?, nuestras compañeras
ya por el año 1979 elaboraron una teoría que nos explica que había sido que hay un ciclo, ¿verdad?, de la violencia, una rueda del poder que hace que eso, ¿verdad?, funcione como un relojito, ¿sí?, donde hay una fase, ella habla de 3 fases, ¿verdad?, algunas incluso ya desagregan un poco más, en el que aumenta, en la primera en la que aumenta la tensión, el coraje, la culpa, los argumentos, en la segunda donde se da abuso verbal, qué sé yo, emocional, en fin, física, lo que fuera, y la fase 3, la etapa de calma, o algunos le llaman de luna de miel también, ¿sí? Y esto se repite. En realidad no es tan, yo diría que el proceso no es tan así, ¿cómo se llama?, lineal. Yo creo que es medio dialéctico la cosa, o sea, y en muchos casos, pero sí hay un fenómeno que hace que las mujeres permanezcan en situaciones de violencia, y si no reciben ayuda, si no hay un proceso de toma de conciencia, y si alguien no interviene, la forma más extrema de violencia sabemos que es el femicidio, ¿verdad? ¿Sí? El asesinato de las mujeres en manos de sus agresores. Sí, seguimos. Yo les traje solamente, ¿cómo es? Para muestra vale un botón, se suele decir, ¿verdad? Este es un principal problema que tenemos, la falta de estadística. El único registro estadístico que tenemos es el trabajo hecho por el CETEP, ¿verdad? En el año 2004, lamentablemente, en la encuesta del 2007 ya no metieron el tema de violencia. Lamentablemente, parece que por razones económicas, para el financiamiento. Pero esa encuesta del 2004 nos decía que el 33% de las mujeres de 15 a 44 años de edad, casadas, unidas, sufrieron violencia verbal. El 19,3% violencia física y el 7,6% víctimas de violencia sexual. Pero lo importante es que no existe estadísticas integradas. Yo hasta pensé en traer las cifras de la policía, de la fiscalía, del Ministerio de Salud, que hace poco hizo una consultoría sobre violencia contra las mujeres desde una perspectiva étnica, y después dije no vale la pena. ¿Para qué? Si no está integrado. O sea, ¿de qué nos vale saber qué dice la policía, qué dice, ¿verdad? Lo que necesitamos saber es cómo está la violencia a nivel país, independientemente, ¿verdad?, por dónde echen los casos. Seguimos. Sabemos que hay, esta es la segunda parte de la presentación, mitos y estereotipos, ¿verdad? Seguimos, o sea, la sociedad sigue pensando, a lo mejor me dicen, ya menos, cierto, ya menos, pero sigue pensando. Los operadores de justicia siguen pensando esto. A las mujeres les gusta que le peguen, por eso luego se quedan, ¿verdad? ¿Y qué nos dice un artículo del Código Penal? Que ahora se cambió, pero igual nomás hay una palabra terrible que continúa, ¿verdad? El que en el ámbito familiar, habitualmente, dice habitualmente, o sea, una vez no es habitualmente, ¿sí?, ejerciera violencia física sobre otro con quien había sido castigado con multa. Ahora agregaron 2 años y agregaron también la violencia psicológica, ¿verdad? Pero ese habitualmente continúa, y ese con quien conviva también continúa. O sea, quiere decir que si es su ex marido, su novio, ¿eh?, chao. Ahora ya van a poder ir presos, pero solo aquellos que convivan y solo aquellos que peguen habitualmente, ¿sí? Seguimos. Esto, las violencias son un problema de pareja. Y yo traía hace poco en la lista de feministas, circularon una información de que hay un video llamado Red Light, ¿verdad?, que en inglés significa violación. Y el objetivo de este video, que dice que corre, la verdad que dije que me voy a poner un día en internet a buscar un poco para ver, dice que el objetivo de este juego, ¿verdad?, es violar a la mayor cantidad de mujeres posible, entre ellas una colegiala, una nena de 10 años, en cualquier sitio, y si logra avanzar en niveles, hasta las debe luego obligar a abortar para convertirla en esclavas sexuales. A mayor número de ataques y abusos virtuales, mejora el nivel del jugador. Es un juego, y es un juego que creó la empresa japonesa Illusion, ¿verdad?, y está en internet. Entonces, en realidad esta idea de que la violencia es solo un problema de pareja. Hay demasiados mecanismos que hacen que
se legitime socialmente. En estos días circulaba una propaganda de Axel. Yo no sé por dónde eso está pasando, pero algo así como garrotearle, claro, porque el tema de garrotearle a la mujer, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos. Y esto que decíamos, que justo una foto así me pareció estupendo, ¿verdad? ¿Sí? La violencia solo afecta a las personas pobres sin educación. Y esto no es cierto. Tengo colegas, compañeros, compañeras que son, ¿cómo se llama? Universitarias, abogadas, juezas, ¿verdad? Sí, sí, entonces igual son víctimas de violencia. Entonces, este es un mito, seguimos, ¿sí? ¿Cómo está nuestro marco legal? Y ahí yo quería, demasiado es importante esto de verla como conquista. Conquistamos un marco legal, ¿verdad? Y en ese sentido, por un lado, por supuesto, la Constitución Nacional. Y ahí no nos vamos a poner a ver todos los artículos, pero para recordarnos más, ¿verdad? El que habla sobre la igualdad de las personas, el que habla de las garantías de igualdad, la que habla sobre los derechos de la mujer, y después el artículo 60, que habla concretamente sobre la protección, sobre la obligación del Estado para proteger en relación al tema de la violencia. Y después, Catu, los instrumentos internacionales ratificados por Paraguay. Paraguay ratifica todo lo que hay y todo lo que va a venir también, aparentemente. Y es más, acá yo suelo repetir una anécdota que el INE suele hacer, que en el año, parece que 86, un diputado liberal, cuando se ratificó CEDAW, dijo, ratifiquemos y que este fue un problema que le afecta a las mujeres del África nomás. Entonces ratificaron así CEDAW, ¿verdad? Cuando en Argentina tuvieron que hacer un movimiento no sé por cuántos años para conseguir que se ratifique eso y después que se ratifique el protocolo. Y nosotros, ¿verdad? Un diputado liberal muy famoso dijo, vamos a ratificar, esto es un tema que les afecta a las mujeres del África, entonces ratifiquemos nomás, entonces ratificaron así. Exactamente, entonces toda esta lista, tanto del sistema interamericano, del sistema universal, están ratificados por Paraguay. Entre ellos, ¿verdad? Todo el tema, por supuesto, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es nuestro famoso Belén do Pará, ¿verdad? Pero también es importante mencionar que el protocolo de Palermo contra la trata, ¿verdad?, de niños, niñas, también son instrumentos que tienen que ver con la cuestión de la violencia. El Estatuto de Roma también. Ese Estatuto de Roma, Gina, permite que en casos, por ejemplo, de conflictos bélicos y haya violaciones de mujeres, sea considerado como delitos de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, y pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Seguimos. Y esta es nuestra, ¿cómo es? Nuestra niña mimada, nuestra gran conquista, ¿verdad? La ley 1600, que como ustedes saben es una ley civil que nunca luego pretendió llevarle preso a nadie, ¿verdad? Lo que sí pretendió y lo que sí